Les invito a abrir la Biblia en la segunda carta del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículo 19. Vamos en esta hora de la noche a mirar este versículo de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19. ¿Me confirma cuando hayamos encontrado? Dice la palabra. Todos leamos juntos este texto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana en vuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Yo quiero hablarles en esta hora algunos minutos, quizás 30, quizás 40, no sé, los que Dios me permita hablarles sobre el tema conociendo la profecía. Es importante que nosotros, los lectores de la Biblia, podamos entender lo que estaba profetizado 2000 años atrás para esta época, lo que estaba anunciado por los hombres de Dios para nuestro tiempo. Cuando uno estudia la palabra, cuando uno lee la escritura, las cosas que ocurren en el tiempo que le toca vivir, en este caso nuestro tiempo, no nos van a sorprender, no nos van a alarmar, sino que al conocer la Biblia, lo que hacemos nosotros es darle toda la gloria a Dios porque la palabra de Él se está cumpliendo. Cuando uno ignora la escritura, cuando nosotros ignoramos la palabra, nos preocupamos, nos asustamos, nos alarmamos, ¿qué le digo yo? Nos incomodamos. Y hay una serie de inquietudes que se desarrollan por la falta de conocimiento. Pero cuando conocemos la escritura, lo que hacemos es esperar. Así como el vigilante espera a la madrugada. Así como el vigilante, por más que se preocupe, no puede acelerar la noche oscura, no puede acelerar la tempestad que calme, no puede recortar los tiempos malos, sencillamente espera que llegue el tiempo de cumplir su turno. Y hoy la iglesia que conoce la palabra está en espera que se cumpla el tiempo de Dios para la iglesia. Por eso el apóstol San Pedro, un hombre que alcanzó una madurez, la cual gozó de algunas preferencias al lado de su maestro, gozó de algunas manifestaciones, amado hermano, al lado de su maestro precioso, ya siendo adulto, siendo un anciano, nos aconseja a la iglesia, tanto a la iglesia primitiva como a la iglesia futura que somos nosotros, nos aconseja y nos da una gran recomendación referente a la escritura. Y mire lo que el apóstol Pedro recomienda. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué el apóstol Pedro le dice a la iglesia que tenemos la palabra profética más segura? Porque para la época de los apóstoles, como para la época actual, el Espíritu Santo les iluminaba, amado hermano, de los ataques que vendrían sobre la iglesia, de los ataques infernales que vendrían sobre la congregación, de los ataques de diferentes ángulos, sobre todo en la parte espiritual, que la iglesia sufriría. Porque déjeme decirle, a veces creemos que los mejores tiempos son estos. Bueno, estamos viviendo estos tiempos y nos gozamos de estarlos viviendo en Dios. Pero estos tiempos son más peligrosos que los tiempos que vivió la iglesia primitiva. Porque para estos tiempos hay profecía y la palabra advertía de que vendrían tiempos peligrosos para la fe nuestra. Por eso es que hoy la iglesia ha perdido mucho peso espiritual. Hoy el creyente ha perdido mucho brillo espiritual, que trata de reemplazarlo con los brillos que el mundo ofrece, que trata de reemplazarlo, amado hermano, con la palabra que muchos mencionan y algunos la creen sin estar aún en la palabra de Dios en la Biblia. Porque el apóstol Pedro dice que él, amado hermano,
nos aconseja que debemos de estar atentos a esta palabra profética y dice que debemos de estar bien atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lamentablemente, la Biblia para muchos creyentes no es el libro por excelencia, porque algunos hasta se atreven a ver un libro como anticuado, a ver un libro como desactualizado, a tal punto que los líderes religiosos a nivel mundial de diferentes denominaciones, aún de las llamadas cristianas, están pensando en cómo cambiar el texto sagrado de la Escritura. Están en sus reuniones privadas con los grandes jerarcas de las religiones tradicionales, tratando de modificar el texto, dizque para actualizar el lenguaje. Pero déjeme decirle, para el creyente apóstata y mundano, ningún lenguaje le va a ser fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque desde que sea la palabra de Dios siempre va a chocar con la vida que se lleva. Pero para la iglesia que ama a Cristo, para la iglesia que espera el retorno de Jesucristo a la tierra, a levantarnos, la Biblia no está desactualizada. La palabra de Dios está actualizada porque es precisamente la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como amantes de nuestro Señor Jesucristo? Como ¿qué le digo yo? Como esperanzados en la promesa de Dios que Él ha hecho para nosotros, nosotros debemos de amar mucho esta palabra. Debemos de abrazar mucho esta palabra. Debemos nosotros de poner en práctica el consejo, como dice San Pedro, estar atentos como una antorcha en un lugar oscuro. La única luz que el apóstol Pedro recomienda para que nuestra visión no se vaya a desviar, para que nuestros pasos no se vayan a salir del camino, para que nuestra vida no se vaya a desubicar. La única visión que el apóstol Pedro recomienda, en la que debemos de poner nuestros ojos, es en la antorcha de la palabra, en la luz de la palabra. Dice, y el apóstol complementa este versículo diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca. Cuando el apóstol habla del día esclarezca, es ese día que esperamos todos los que amamos la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué es necesario este consejo? Que lo practiquemos, que lo hagamos personal. Hermanos, porque estamos en los tiempos finales. A mí me da una gran tristeza de ver cómo la sociedad, cómo nuestra familia, aún nuestros allegados, los de nuestra sangre, que no conocen la palabra, y aún algunos conocedores de la palabra, cómo están entrando en el plano de las multitudes. Y sin que ellos se den cuenta, amado hermano, se están dejando absorber, muchos creyentes se están dejando absorber por las multitudes, por el evangelio moderno, por la teología moderna, cuando la palabra de Dios nos advierte en Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Amada iglesia, debemos de cuidar el amor que hay en nuestro corazón. Debemos de cada día, cada día mirar y hacer un autoexamen del amor que nosotros le tenemos a Dios, del amor que sentimos hacia la iglesia, del amor que sentimos hacia la palabra, del amor que sentimos hacia los hermanos. Mire, hay un apogeo, hay una fuerza demoníaca en el mundo desarrollándose para poner disensiones, para poner divisiones, para que usted vea los defectos de fulano, para que usted vea los defectos de sutano, para que usted vea los defectos de allá, los defectos de acá, y se haga a un lado y quede relegado de hermano del grupo que va a encontrarse con el Señor, porque todos son estrategias de la maldad, todos son estrategias del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que quiere es enfriar. Lo que el mundo quiere es dañar su pasión por Dios. Y hoy ese título de fanático ya queda
escaso porque el enemigo ha cambiado de táctica y lo que ha tratado de introducir en la iglesia, amado hermano, es el propósito de enfriar nuestras intenciones, de enfriar nuestro deseo, de enfriar nuestro amor por la casa de Dios y de tratar de ocuparnos en los quehaceres mundanales, en los quehaceres terrenales. Pero San Mateo nos dice que por haberse multiplicado, mire, la iglesia que lee la palabra y que tiene la Biblia como una antorcha en un lugar oscuro sabe en qué medio se mueve. El medio en que usted labora, el medio en que usted desarrolla sus quehaceres cotidianas, el medio en que usted desarrolla su ambiente de familia, su ambiente de sociedad, es un ambiente malo, perverso, es un ambiente frío hacia las cosas de Dios. Y déjeme decirle, hay una gran mayoría contra una pequeña minoría. Y la gran mayoría siempre tratará de absorber la minoría. Siempre tratará de hacer sucumbir la minoría. Y recuerde lo que dice la palabra, que nosotros, la iglesia, no somos de los que retroceden. Iglesia, este trabajo, si uno como pastor lo pudiera hacer por la iglesia, lo haría. Pero es un trabajo muy personal. Usted debe de mirarse hacia adentro. Usted debe de evaluar su amor, su pasión, su deseo por las cosas de Dios y ponerse al termómetro de la palabra. ¿En qué estado espiritual nos encontramos? ¿En qué estado espiritual estamos viviendo la época? ¿En qué estado espiritual estamos pasando estos momentos? Si nuestro estado es medio, es tibio, o es caliente, o es frío. Y debemos de hacernos un autoexamen, no por complacer un predicador, no por complacer una misión, sino por complacer nuestra alma, porque la que está en juego es nuestra alma. Mire, donde usted vive hay multiplicadores de maldad. Donde yo vivo hay multiplicadores de maldad. Donde usted labora hay multiplicadores de maldad. Donde usted merca hay multiplicadores de maldad. En cualquier medio de transporte que se suba, las multiplicaciones de maldad. Viniendo de su casa al templo, usted encontrará multiplicadores de maldad. Saliendo del templo para su casa, encontrará multiplicadores de maldad. Y esto lo advirtió la palabra de Dios para que a nosotros como iglesia, para que usted como creyente, para que yo como hijo de Dios, que somos todos, hermano, estemos precavidos y estemos anunciados y estemos sobre anunciados del tiempo que nos tocó vivir, la profecía final. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Nos enfrentamos a la sociedad más corrupta de todos los tiempos. Nos enfrentamos ante la sociedad más inmoral de todos los tiempos. Nos enfrentamos ante la sociedad más alejada de los valores de Dios de todos los tiempos. Por eso en San Mateo 24 termina diciendo el versículo 13 en adelante: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mire, es una lucha continua. Es una lucha constante. Y no solo la tiene el joven por ser joven. No solo la tiene la jovencita por ser jovencita. La sufrimos todos, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Es una lucha constante. A veces nuestro amor hacia Dios cambia como el clima. A veces estamos en una alteración de efervescencia y a veces estamos en un clima como el Polo Norte, fríos. Y dice, ¿pero qué ocurre? Nos hacemos la pregunta, ¿pero qué ocurre? Hermano, el ambiente, la multiplicación de maldad ha estado muy cerca de su vida. Y ahí es donde tenemos nosotros que luchar y esforzarnos y perseverar. Porque la meta es llegar hasta el fin para ser salvo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Iglesia, no escatimemos esfuerzos. Amados creyentes, amada congregación, no escatimemos invertir más tiempo en las cosas de Dios. No escatimemos esfuerzo.
No escatimemos inversión, sea de dinero, sea lo que sea, para poder buscar de Dios en comunidad. No escatimemos. Porque aparte de todo eso, San Pablo nos habla en 2 de Timoteo capítulo 3. Y cada vez que yo leo este pasaje, donde muchas veces lo menciono, el capítulo 3, versículo 1 al 5, amado hermano, a mí me da terror espiritual al mirar la sociedad con la que todos los días la iglesia nos enfrentamos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 en adelante. También debes saber esto. Pablo le está advirtiendo a Timoteo 2000 años atrás. Si hoy tuviéramos a Pablo desde el púlpito enseñándonos esto, quedaría horrorizado, aterrorizado de ver cómo la profecía se está cumpliendo tan al pie de la letra. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo 2000 años atrás? Mira, le dice Pablo a Timoteo que Timoteo debía de saber esto. ¿Qué debía de saber? Que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Hoy, gracias a Dios, por ahora aquí en Colombia no hay persecución. Las cárceles no están llenas de evangélicos por servirle a Dios. Si en algún caso hay alguno allá que profesaba la fe, será por otra clase de delito, mas no por profesar a Dios, porque la libertad religiosa está aprobada aquí en Colombia. Pero los tiempos, amada iglesia, serían peligrosos. ¿Y por qué peligrosos? Mire la sociedad a la que usted y a la que yo nos enfrentamos a diario. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Yo sé que muchas veces he hablado esta palabra. Y yo sé que muchas veces he replicado estos textos. Pero mire, continuamente usted se enfrenta con personas amadoras de sí mismo. Y una persona amadora de sí mismo es muy cruel para tratar. Una persona amadora de sí mismo es muy humillativa hacia los demás. Una persona amadora de sí mismo es una persona ególatra. Es una persona que no tiene respeto por los demás. Es una persona que no tiene ningún respeto ni por los padres, ni por la familia, ni por nadie. Pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que saber convivir con esta clase de personas. Tiene que saberse, amado hermano, conducir en medio de este ambiente, porque la profecía está para que nosotros sepamos conducirnos en medio de estos ambientes dañinos, en estos ambientes tóxicos, y no, amado hermano, ceder ante las pretensiones o ceder ante las tentaciones del tiempo actual, sino que para eso está la palabra, para que prestemos atención como una antorcha en un lugar oscuro, para que a usted o a mí no se nos haga extraño cuando seamos atacados por esta clase de personas. Y San Pablo sigue diciéndole a Timoteo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Lo que quiero decir es que aquí hay 18 características. Y cuando nosotros miramos esas 18 características y las traemos a colación en nuestra actualidad, estamos inmersos en medio de toda esta clase de gente. Estamos inmersos en medio de esta cantidad de personas. Y lo más cruel, amados, es que hay personas con conocimiento de la palabra que reflejan estos caracteres, que reflejan estas características, que reflejan estos síntomas, por decirlo de alguna forma, que reflejan, amado hermano, estas señales. Personas peligrosísimas, de las cuales tenemos que cuidarnos, de las cuales tenemos que nosotros tener un gran cuidado, porque una de ellas es que tendrían apariencia de piedad. No hay nada más peligroso para un santo, para una mujer, un hombre de Dios que profese la fe genuina, que caiga en manos de aquellos que tengan apariencia de piedad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias a la bendita palabra de Dios, cuánto glorifican la palabra del Señor.
Gracias a la palabra de Dios que nos ha advertido. Por eso es fundamental que usted y que yo podamos leer la palabra, podamos comprender la palabra y podamos no perderla de vista, como Pedro lo dice, como mirando esa lámpara en la oscuridad. Porque en el momento que dejemos de mirarla, hermanos, nuestros pies pueden tropezar, nuestros pies pueden caer. Pero si nosotros como iglesia estamos pendientes de la luz que va iluminando nuestro camino, entonces no habrá alguien que nos dañe en el transcurrir de la vida. Porque déjeme decirle, muchos creyentes originales, genuinos, de buena fe, han sido maltratados por estas clases de personas, estas 18 características, y les han hecho perder la fe. Los han vuelto apóstatas, los han estropeado, los han dañado y hoy no perseveran y se han unido al montón, a las multitudes. Iglesia, pero nosotros estamos llamados a no perder de vista la lámpara que ilumina nuestro camino, para no llegar a caer entre las multitudes, para no llegar a caer entre la mayoría, sino seguir manteniéndonos aunque seamos minoría. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Pero es necesario que comamos la palabra, leamos la escritura, porque de otra manera perderíamos, como se pierde el propósito de mirar la lámpara en medio de la oscuridad. Ahora, cuando la palabra habla, gloria al nombre del Señor, del carácter, está hablando, amada iglesia, de ese peligro en que nosotros en cualquier momento podemos caer. Pero el versículo 12, 14 y 15, tenemos el remedio de 2 de Timoteo capítulo 3. Pablo, después de que le dice a Timoteo de estas 18 características de los tiempos finales, Pablo le dice: persiste en lo que has aprendido. Hermanos, no importa que las enseñanzas nuestras para muchos sean anticuadas. Escúcheme, iglesia. Yo no procuro enseñar algo moderno. Yo procuro enseñar lo escrito, así sea anticuado. Pero hay mucha gente que le gusta lo novedoso. Mire, grábese esto: si es novedoso, no es bueno. Y si es bueno, no es novedoso. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. En otras palabras, no importa que vivas en medio de esas 18 características, no importa que te relaciones en medio de esas 18 características, persiste. El trabajo de persistir es no darse por vencido. El trabajo de hoy, la iglesia, es no soltar la sana doctrina. El trabajo de hoy, el creyente, es no confabularse con doctrinas modernas. El trabajo de la iglesia hoy en día, la lucha de la iglesia hoy en día, es no ceder a los principios bíblicos. Es no, amado hermano, complacernos con tanta falsa enseñanza que hoy prolifera desde los púlpitos, desde los altares y por los medios de comunicación. San Pablo le dice a Timoteo: persista en lo que has aprendido. Gloria al nombre del Señor. Voy a leerles textualmente lo que San Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta. Miren lo que le dice San Pablo textualmente a Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La verdad es que los que llevamos algún tiempo en el evangelio nos hemos dado cuenta cómo ha cambiado la teología, cómo ha cambiado la forma de interpretar la escritura. Y sabe que a la mayoría de personas le gusta la teología moderna, le gusta la teología que hoy se está proliferando, la teología que hoy se está predicando. Pero muy pocos aman el camino angosto, el camino antiguo. Que nosotros seamos de esos muy pocos, amada iglesia, porque su palabra no cambiará nunca. Y el Dios de los cielos, dice Hebreos, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy
y para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? No podemos cambiar. Si el Dios de los cielos no cambia, no podemos cambiar la Escritura. Tenemos que seguirnos manteniendo en la palabra. Así nos califiquen como nos quieran calificar. Así nos hablen como nos quieran llamar o nos digan como nos quieran decir. Tenemos que mantenernos. San Pablo le dice a Timoteo, esa palabra que desde la niñez aprendiste, esa palabra que desde la niñez escuchaste, persiste en ella. Persiste. Dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y el verso 16 y 17 complementa, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Mire, hermano, toda. No le dé lugar a duda que algún libro no fue inspirado por Dios. Para hoy nosotros tener el ejemplar de la palabra, hermano, eso no fue fácil. Eso no fue fácil. Hubo un trabajo bien minucioso para que hoy la palabra la pudiéramos disfrutar como la estamos disfrutando. Hubo un trabajo, gloria al nombre del Señor, bajo la dirección, bajo la unción, bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo para que hoy la palabra esté en nuestras manos. No deje que la duda entre a su mente, porque hoy hay mucha teología y hasta tratan de negar algunos textos de la Biblia. Y si uno le da pie para aceptar la negación de un texto de la Biblia, toca darle pie para aceptar que todos los textos son tergiversados. Pero hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como toda la Escritura es inspirada por Dios, mire lo que San Pablo le dice a Timoteo: es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy lo que la iglesia, mi consejo como predicador y responsable de la fe que usted mantiene, mi consejo para la iglesia es: no dé lugar a la duda. No dé lugar a la duda. Porque ese fue el primer pecado que logró el enemigo sembrar en el corazón de la raza humana. Dudar de la palabra de Dios. Dudar de la Escritura. Dudar de lo que Dios le había dado al hombre en el huerto del Edén. Y tan pronto esa duda entró al corazón del ser humano, hermano, se echó a pique todo de ahí en adelante. Mire, usted camina en paz mientras no le da lugar a la duda. Usted duerme en paz mientras no le da lugar a la duda. Usted come en paz mientras no le da lugar a la duda. Usted se relaciona en paz con los creyentes mientras no le da lugar a la duda. Le da lugar a la duda, tiene desconfianza de todo el mundo. Le da lugar a la duda, no puede dormir. Le da lugar a la duda, no puede mirarle a los ojos a la gente. Le da lugar a la duda, no se reúne igual. Le da lugar a la duda, mengua en el evangelio. Le da lugar a la duda, ya no trae la Biblia. Le da lugar a la duda, amado hermano, entra el desánimo. Le da lugar a la duda, entra el enemigo y hace estragos. Por eso la duda no viene de Dios. ¿Cuántas veces el enemigo le siembra a usted dudas sobre un hermano? Y ya empieza a retirarse de la amistad de él. Ya empieza a retirarse de la comunión con él. ¿Cuántas veces el enemigo le siembra dudas de un amigo suyo, de un cercano suyo? Y entonces las cosas ya no marchan igual. Si lo saludaba todos los días, ya no lo saluda. Si le envía mensaje, ya no se lo responde, porque le dio lugar a la duda. Lo mismo suele suceder en el plano espiritual. Cuando nosotros como creyentes le damos lugar a la duda, amado hermano, nuestras relaciones empiezan a cortarse. Nuestra devoción empieza a menguar. Nuestra asistencia empieza a desaparecer. Nuestra cercanía empieza a retirarse. ¿Y todo por qué? Porque entra un espíritu de duda al corazón. Pero San Pablo le recuerda a Timoteo y le dice que es toda la Escritura
con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Óigame bien. Lo único que puede llegar a perfeccionar al ser humano es la palabra de Dios. Lo único que puede llegar a perfeccionar a la criatura es la palabra de Dios. Usted puede tener muchos títulos, y Dios bendiga a los que tienen títulos, y puede tener mucho reconocimiento humano, pero si la palabra de Dios no está en primer lugar, no está en su corazón, no está, amada iglesia, como prioritario en su vida, lamentablemente tendrá conocimiento de muchas cosas, menos de lo más importante. Y todo ese conocimiento, el día que parta la eternidad, no va a servir. Entonces, qué importante es conocer la profecía. Cuánto bendice la gloria de Dios. Ahora, cuando conocemos la profecía, mire lo que dice San Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? A veces nosotros tenemos una mente totalmente saturada de este mensaje, que como hijos de Dios no nos alcanza el juicio, que como hijos de Dios vamos quizás hasta ser inmunes a tantas cosas. ¿Qué días hablaba yo con un pastor? Un pastor que tocamos el tema de la vacunación, y este no es un tema doctrinal, pero le dije: mire, tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado, le decía yo. Le dije: a veces uno subestima las cosas, a veces uno subestima alguna epidemia, alguna enfermedad, a veces uno subestima las cosas, porque el verdadero creyente, aunque esté en la tierra, ya está viviendo eternamente. No sé si me doy a entender. Nosotros, al menos eso me pasa a mí. Yo estoy en la tierra, yo sé que voy a partir, pero ya uno no le tiene igual de temor a la muerte como cuando no tenía a Cristo en el corazón, porque uno sabe que lo que uno le ocurre a uno en el momento de partir es una traslación, es un cambio de vida. Pasa de un mundo terrenal a un mundo espiritual, a un mundo mejor, y ya uno está viviendo en el subconsciente, uno está viviendo la eternidad. Y yo le dije: pero si uno pudiera vivir un poco más, pues manifestemos el cuidado, manifestemos la prudencia, seamos obedientes en muchas cosas. ¿Cuántos, le decía yo a este hombre, cuántos hombres de Dios han muerto? ¿Cuántas iglesias han sido golpeadas? Entonces no subestimemos la enfermedad, no subestimemos el virus, no subestimemos la epidemia, acatemos algunas cosas. Y esa es una gran verdad. Yo sé que esto es un tema espinoso, hay algunos que creen y otros que no creen, pero bueno, de todas formas, quería decirles esto a manera de complementar esta palabra. ¿Cuánto bendicen la gloria del Señor? Entonces, mire, hay algo, y es que Dios a la iglesia le va a permitir muchas cosas. Y si Dios permite que alguna clase de juicio golpee la iglesia, es porque quiere despertar algunas áreas de nuestra vida. Es porque quiere despertar algunos rincones que están de pronto un poco lúgubres, un poco oscuros, un poco grises, y es necesario que se alumbren esos lugares. Porque déjeme decirle, a veces como iglesia entramos en un adormecimiento en parte. Así como cuando a veces se nos duerme un brazo, se nos duerme una pierna y decimos: ¿qué le pasa a la pierna? Aunque está unida al cuerpo, pero hay un miembro dormido. A veces en el área espiritual hay áreas de nuestra vida que no están activas plenamente para el evangelio, no están activas plenamente para las cosas de Dios, y hay ciertas áreas dormidas, y a veces Dios tiene que utilizar el juicio. Cuando habla del juicio, no es del castigo eterno, sino de alguna reprensión, de alguna exhortación, de algo que nos haga despertar, porque la iglesia, toda la iglesia, a nivel general, hoy la iglesia está pasando por una situación de adormecimiento. Y San Pablo habla en el libro de los Romanos capítulo 11 verso 8, dice que les envió espíritu de estupor.
que teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, y teniendo corazón no sienten. El estupor es un daño que se hace a la parte cognitiva, a la parte de la intelectualidad, a la parte del intelecto. El estupor es un daño, amado hermano, que se hace a la parte espiritual, y debemos de tener muchísimo cuidado. Por eso San Pablo y todos los apóstoles en sus cartas nos advierten y dicen que es hora de despertarnos. Usted y yo hemos leído la parábola de las 10 vírgenes. Todas las vírgenes se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Alguien podría decir, pero ¿por qué se durmieron las prudentes? Porque el estupor, la indiferencia, el conformismo, el sistema durmió a todas. Y esto es importante, que no perdamos de vista nuestra ubicación. Y esto es importante, amado hermano, que no perdamos de vista la palabra de Dios, como Pedro nos decía al principio, mirándola como una lámpara en un lugar oscuro. Y por eso es que Dios tiene que sacudir la iglesia. Porque si la iglesia fuera levantada en el estado actual, yo creo que habrá mucha ausencia de espacio en el cielo. Pero Dios tiene que sacudirnos. Por eso es que a veces Dios permite pruebas. Dios permite situaciones en los hogares. Dios permite cosas que uno no espera. Dios permite situaciones que uno nunca las planifica, nunca las organiza, uno nunca se prepara para eso, pero las permite. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que despertemos. Es necesario que despertemos. Y dice, y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No olvide que Dios al hijo que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios prefiere que entremos al cielo con un solo ojito que con los dos ojitos ser echado al infierno. Dios permite que entremos al cielo con una sola manita que con las dos manitas ser echado al infierno. Debemos de tener un gran cuidado, iglesia. Es hora de despertarnos. Pero ya para ir finalizando, dice 2 Timoteo 4:1, gloria al nombre del Señor. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pablo le da una recomienda a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te pongo a un precio alto, Timoteo, te encarezco este mensaje. Mire, que prediques la palabra. Lamentablemente, la gente le gusta los chistes, a la gente le gustan las bromas, a la gente le gusta reír, y no hay nada malo en reír. Pero es que la palabra de Dios, en su gran mayoría, en su contenido, el propósito no es hacernos reír. El propósito es lastimarnos. El propósito es contristarnos. El propósito es que nos humillemos. El propósito es que nos arrodillemos. El propósito del mensaje. Mire, cuando predicaba Cristo, predicaban los apóstoles, producía dos efectos en los oyentes. Producía un deseo de matar a ese predicador, y en otros producía un deseo de arrepentimiento. En algunos decían: uy, cómo odio a ese predicador. Y otros decían: ¿qué haremos para ser salvos? El propósito del mensaje, mi amada iglesia, la palabra de Dios tiene un propósito: llevar el alma al arrepentimiento de sus pecados delante de Jesucristo. Para muchos oídos se cierran a esta palabra. ¿Y sabe por qué Pablo le decía a Timoteo, versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día?
multitud de predicadores a nivel nacional, internacional, mundial. Multitud de predicadores que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios me reveló, que Dios me llevó, que Dios me trajo. Mire, hay gente que se atreve a decir las medidas del trono de Dios y decir que estuvieron en el trono de Dios y que el trono medía tanto, por tanto, por tanto, por tanto. Gente fuera de sí, pero lo más terrible es que haya gente que les crea. Que aparezca un loco diciendo barbaridades, diciendo cualquier barrabasada. Es normal que aparezca un loco en pleno siglo XXI, pero que haya multitudes que sigan a esos locos. ¿Y sabe por qué? Porque hay un afán de oír cosas nuevas. Hay un afán en el corazón del pueblo y algunos líderes han descubierto las debilidades del pueblo. Y entonces los han agarrado, les han descubierto las debilidades del pueblo y les dan lo que ellos quieren escuchar, como en el tiempo de Jeremías. Que el pueblo decía: predícanos cosas halagüeñas, cosas que nos agraden. Porque ellos se tapaban los oídos a la palabra que Jeremías les daba de Dios. Amemos la palabra, iglesia. Así venga fuerte, pero amemos la palabra. Abracemos la palabra, oremos por los que nos predican la palabra de verdad. Así sea una palabra fuerte, pero es para nuestra salvación, es para nuestra edificación. Y Pablo dijo: vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Porque la sana doctrina tiene un precio que pagar. El que predica la sana doctrina está expuesto a quedarse solo. Uno como predicador a veces le da terror predicar fuerte porque dice: se pueden ir 3 o 4 y quedan las sillas vacías. Se pueden ir 4, se pueden ir 2, se puede ir la mano derecha del predicador y uno le da terror. Pero Dios, siempre que yo entro en ese dilema, le pido a Dios misericordia. Le digo: Dios, ayúdame, porque aquí tengo que tomar una elección, tomar una decisión, o tu gracia o la gracia del pueblo. Iglesia, usted debe orar mucho por los predicadores. A veces el pueblo, no todos, pero a veces el pueblo es el que se encarga de que el predicador cambie el mensaje. A veces el pueblo, porque el pueblo siempre quiere es que el predicador en muchas iglesias le predique es lo que el pueblo quiere escuchar. Pero usted debe pedirle a Dios: Señor, háblame de acuerdo a la necesidad. Señor, háblame de acuerdo a lo que yo necesite. Cuando el pueblo le pide a Dios de esa manera tan sencilla, Dios pondrá las palabras adecuadas en la boca del predicador. Predique quien predique. Mire, iglesia, no permitas que los oídos suyos se cierren a la predicación de la sana doctrina. Amemos la sana doctrina. Amemos la palabra pura. Dijo San Pablo a Timoteo, dijo: porque nadie querrá sufrir, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Comezón significa rasquiña, piquiña. Quiere decir que no se sacian, pero solo de escuchar y de oír y que les prediquen cosas halagüeñas, cosas del agrado de ellos. Dice que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, este es el consejo que Pablo nos da en medio de esta situación. Pero tú sé sobrio, sea moderado, pero tú sé sobrio. Iglesia, la sobriedad es parte de la madurez. La sobriedad es parte de un desarrollo intelectual, espiritual que hayamos recibido como creyentes. Pero tú sé sobrio. Segundo, soporta las aflicciones. Los maestros que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias. El mensaje es que la iglesia no será afligida, que Dios le tiene un paraíso en la tierra. Pero San Pablo le dice: sé sobrio, Timoteo, soporta las aflicciones. Iglesia, si estás pasando por aflicción,
Cuidado con las enseñanzas de los que se amontonarán de acuerdo a sus propias concupiscencias, los que enseñarán el evangelio de acuerdo a sus propios apetitos. Las aflicciones es parte del que soporta la sana doctrina. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta es parte de la profecía final. Esto es parte. Y todos los días nos enfrentamos a estas situaciones. Ya para no hacer tan largo la corta disertación. Todos los días usted se va a enfrentar al salir de este lugar. Ahora mismo al salir de este lugar, usted se va a enfrentar con esta cantidad de personas, porque son más la mayoría de los que no soportan la sana doctrina que los que aman la sana doctrina. Amada iglesia, conserva el poco aceite que hay en su corazón. Conserva el poco aceite que tiene en sus vasijas, porque la noche está avanzada. La noche está avanzada. Se acerca nuestro Señor. Y aquellas vírgenes, aunque eran prudentes y aunque se durmieron, no fueron reprendidas por el sueño, sino que entraron a las bodas con el esposo, porque ellas fueron previsivas. Aunque se durmieron, tenían aceite. Las otras se durmieron, pero el error era que no fueron previsivas. No guardaron aceite. La noche es larga. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Colócate de pie.